Saludos cordiales compañeros y profesor. En esta ocasión vamos a revisar la historia del estudio de la administración pública y principalmente sus antecedentes más remotos. Vamos a iniciar con un nombre muy conocido que es Confucio. Confucio dentro de la administración pública pues hace parte de esta historia ya que él hizo parte del gobierno del Imperio Chino, donde era, digamos, un maestro de la moral y dictaba algunas normas que lo que buscaban era hallar o llegar a un buen gobierno. Ese buen gobierno, por medio de la moral, podría llegar a generar unos gobernantes benévolos. Y existen 6 reglas principales que según Confucio podían producir gobernantes benévolos. Y son muy interesantes ya que digamos que a pesar de haber sido normas dictadas 500 años antes de Cristo siguen teniendo validez. Las normas son las siguientes: conocer bien al país para eliminar todo lo que sean dificultades. La segunda es al emitir los fallos entonces ser justo, imparcial y ético. La tercera es que los funcionarios deben servir al interés público y ser imparciales. La cuarta es que el gobierno debe promover el bienestar económico del pueblo y no del gobierno, como sucede ahora. La quinta dice que los funcionarios deben dedicar todo su esfuerzo a los negocios del Estado, no negocios propios. Y finalmente que para alcanzar todos los fines los funcionarios deben ser honestos, desinteresados y capaces. Qué bueno sería que esto se pudiera aplicar hoy día. Para Confucio también era imposible que un buen gobierno se lograra por medio de gobiernos hereditarios, que antes pues el gobernante iba siendo el hijo del rey o del emperador como tal, y esto se superaba por medio de la separación de las funciones políticas y administrativas. Entonces Confucio separaba estas funciones, designando ministros y asistentes de los mismos que no fueran designados por el emperador por lazos de sangre, sino que fueran elegidos por méritos. El objetivo principal de esto, que debería ser el objetivo de cualquier gobierno, era la felicidad del pueblo como tal. También encontramos la Artasastra de Kautilya. Kautilya era una ciudad y Artasastra significa ciencia o medios para adquirir y mantener la tierra. Son uno de los antecedentes más remotos de la administración pública y se produjeron en la India durante los siglos sexto al noveno antes de Cristo. Básicamente los Artasastras, que son varios libros, son un manual de el arte de gobernar y brinda algunos consejos para conseguir y conservar el poder. También son la primera ciencia de la administración de la que se tenga registro. Como decía, pues son unos Artasastras, son varios libros, entonces el que conocemos como el de Kautilya es una síntesis de 15 libros para gobernar al pueblo. También aparece como un antecedente remoto los espejos de príncipes, que tiene origen en Arabia y tiene una gran historia, una larga historia, ya que en Arabia, en esa región, pues se produjeron los espejos de príncipes y se utilizaron durante aproximadamente 10 siglos. Entonces digamos que fue una forma de gobierno y de administración pública muy exitosa. Los espejos o los memoriales administrativos eran el estudio del objeto por medio de diagnósticos y propuestas de reforma del gobierno que buscaban mejorar el imperio. Son un manual o un tratado político administrativo que era, digamos, como lo dice su nombre, espejos de príncipes, iba dirigido a los soberanos y a los altos funcionarios y tenía, digamos que, unos artes para conocer los secretos del gobierno. Y su fin principal era el principio de la administración temporal, o el principal exponente fue Almaguardi, donde tenía fundamentos y la organización y los procedimientos del trabajo para un buen gobierno. Como en muchas otras áreas, también tenemos algunas contribuciones romanas que sobrevivieron la Edad Media y sirvieron para la formación de la administración pública moderna y de los estados contemporáneos. Digamos que no quiere decir esto que
en Roma se haya generado una ciencia de la administración tan fuerte como los espejos de príncipes en Arabia, pero sí hubo unos trabajos muy importantes que, basados en la experiencia, dejaron Frontino y Filoteo eh, sobre, digamos que trabajos experimentales sobre administración. El de Frontino hablaba de unos senados que se trabaja por periodos cortos, que es similar a cómo funciona actualmente en Colombia. Y Filoteo también describió unas jerarquías y unos funcionarios y funciones específicas de acuerdo a esta jerarquía, y esto hacía una buena forma de un gobierno como tal en Roma. En épocas más recientes tenemos a Juan Bodino, quien elabora la primera teoría sistemática de administración pública enfocada principalmente a un Estado absolutista. Él lo que hace en esta teoría es que divide las funciones de magistrados, ministros, oficiales y comisarios, y también enumera diversos procesos relacionados con estos funcionarios. ¿Para qué? Para facilitar la labor de gobernar por medio de unos colaboradores que tienen unas propiedades, que pueden tener cargos en propiedad o cargos designados por el rey. Entonces era un gobierno mixto, similar a lo que pensaba hacer Confucio, que dividía no un gobierno hereditario sino por funcionarios elegidos. También en esta teoría, entonces, Juan Bodino lo que hizo fue sistematizar los conocimientos de la administración, donde explicaba el origen, el desarrollo de la y funciones de estos funcionarios como tal y los procesos que ellos debían adelantar. También había un consejo de Juan Bodino para facilitar la labor de gobierno, que era mantener opuestas los intereses de los colaboradores para que ellos entre sí se hicieran competencia, y eso ayudara a que no hubiera como una comisión entre ellos para, digamos, facilitar la corrupción. También encontramos a los consejeros de príncipes, que como su nombre indica, pues eran unas personas, unos consejeros que trabajaban directamente para los príncipes y redactaban unas memorias secretas, unas memorias que únicamente los príncipes o los gobernantes tenían acceso a ellas, por medio de las cuales hacían análisis de las situaciones del Estado, y estos análisis contribuían a que los príncipes o los gobernantes del Estado absolutista también obtuvieran secretos o tuvieran acceso a información privilegiada para dominar el arte de gobernar y administrar los reinos, pero todo basado en un gobierno absolutista. Posteriormente apareció el cameralismo, que tuvo también una evolución o un desarrollo para evolucionar a ciencias camerales y posteriormente a las ciencias políticas, que lo que buscan es dominar los estados, digamos dominar en cuanto a administración se refiere. El cameralismo, pues como su nombre lo indica, proviene de cámara. La cámara para los señores feudales era la tesorería o el lugar donde se guardaba, digamos, todos los bienes económicos del Estado. Y en el siglo XVI cambió, ya no para dedicarse tanto a la parte económica, sino que también aparecieron unas normas internas de administración pública. Esta cámara inicialmente pues era también aplicada o tuvo su origen en el Estado absolutista y se consideraba la espina dorsal del mismo. Finalmente se convirtió en una tecnología administrativa que lo que buscaba era dominar como tal el Estado. Las ciencias camerales ya como tal cuando evolucionaron generaron una división entre las ramas, y entonces ya no fue solamente tesorería como inicialmente, sino que se dividió en tres ciencias: la económica, la policía y la cameralística, donde apareció una persona, digamos, de las más relevantes en la historia del estudio de las ciencias camerales, que fue Juan Enrique Bonjusti, que escribió unos libros específicos sobre las tres ciencias camerales. Finalmente aparece Bonin, que construyó los principios de la administración, dividiéndolos en cuatro corrientes o en cuatro fuentes principales para administrar. El carácter de acción social de una buena administración, que tiene que ser un gobierno de comunidad y no de unas solas personas, el principio de conservar esta comunidad, y que nace la administración a partir de la asociación o la comunidad, donde Bonin lo que define es que la administración es una potencia que arregla, corrige y mejora todo cuanto existe y da una lección más conveniente a los seres organizados y las cosas. Es una bonita definición de administración, y
también tiene unos caracteres muy bien definidos en estos principios de administración que menciona. Muchas gracias, espero que esto haya servido para que los compañeros y yo mismo pues tengamos más clara la historia de la administración como tal para los estados, la administración pública. Muchas gracias.